Bueno, y ahora sí, momento de la segunda nota, que tenemos el invitado especial acá en estudios, el amigo Marcelo Riccitelli. Así es, Marcelo Riccitelli es un liquidador de siniestros muy conocido, participa activamente, a veces dando respuesta en las redes sociales a colegas productores o a casos que se presentan, polémico el hombre, pero siempre certero en sus conceptos, así que lo invitamos a charlar sobre un tema que el otro día justamente se planteó en un grupo de productores que tenía que ver con un auto que se utilizaba en algunos días y horas como remis. El auto sufrió un siniestro, la compañía mandó un liquidador, un investigador, determinaron que ese auto estaba afectado a una actividad comercial no declarada ante la compañía y la compañía rechazó el siniestro. Y ahí se mezcló todo, porque empezó qué reticencia, qué agravación, qué si es una carga, si no es una carga. Y dijimos, vamos a abordar este tema y vamos a traer al especialista. Así que, Marcelo, contanos por qué las compañías a veces resuelven ese tipo de rechazo de esa forma. ¿Por qué, si es o no reticencia, si es agravación de riesgo, cómo funcionan estos instrumentos que tiene el seguro? Bueno, buenos días formalmente para todos. Felicidades, Marcelo, Fernando, por los 750 programas que cumplen hoy. El solo hecho de festejarlo conmigo acá es una locura absoluta. Y acabas de infartar a más de uno del otro lado del aparato diciendo que soy muy conocido. Pero bueno, pongámonos serios. Sí, el caso del remis para uno es muy sencillo. Hay un ocultamiento de información, con lo cual se cae en una reticencia que deriva automáticamente en un agravamiento del riesgo. ¿Por qué un agravamiento del riesgo? Porque yo como compañía, si hubiese sabido que ese auto se usaba como remis, primero, si lo quería tomar, asumir el riesgo, hubiese cobrado más prima por la responsabilidad civil. O podría no haber asumido el riesgo. Entonces, graciosamente, yo estoy cubriendo un vehículo que está funcionando como algo que no se me ha notificado, independientemente de cuándo robaron el auto, porque el riesgo se calcula al momento de la póliza, no al momento del siniestro. Eso es una complicación, algo que traen de afuera que no corresponde. Te complemento algo por un tema temporal y para que quizás no genere alguna duda. Reticencia es cuando la situación se daba antes de la contratación del seguro, que a veces es la dificultad de determinarlo, ¿no? Si el señor ya lo usaba antes, cuando contrató la póliza o cuando inició la vigencia, no lo dijo, claro. O Claro. si ocurre después, que a veces ha pasado, gente que dice, mira, justo con la situación que vino, qué sé yo, empecé a usar el auto, que sería agravación de riesgo. Lo que queda claro es que tanto en uno como en otro caso, la sanción que establecería a partir del juicio de peritos, que después lo vas a mencionar, es que efectivamente la compañía está en situación de rechazar el siniestro. Correcto. La compañía tiene la facultad de cobrar la prima retroactiva que no percibió por ese agravamiento del riesgo o directamente anular el seguro si no lo hubiese tomado de ninguna manera. Esas son las prerrogativas que la ley le establece a la compañía. Ahí el otro día Tomás Furcade, en uno de los grupos de Facebook del que participo, decía que la reticencia generalmente es posterior. Cuidado, porque al no existir más la propuesta de póliza como la conocimos nosotros en nuestros años allá lejanos, las preguntas que le hacemos al posible asegurado para contratar el seguro son muy pocas. O que no le hacemos. Sí, por eso son pocas. Voy por lo más corto. Las que no hacemos son millones. Y entre ellas, ¿para qué lo usás? Si no le preguntamos, tenemos una complicación a futuro. Ahí es donde charlábamos en el café, como en otras legislaciones, el caso de la ley española, la reticencia se determina, pero a partir de cosas que la compañía preguntó, porque si no es como que hablemos que es un contrato de buena fe, pero uno se podría agarrar de cosas que parecieran no importantes para el asegurado, no me lo dijo. ¿Y qué sabe el asegurado? Todas las cosas que debería denunciarle a la compañía. Bueno, ahí yo tengo una ambigüedad, porque el asegurado cuando se compra un televisor nuevo de 30.000 pulgadas, lo primero que hace es llamarte y decir, mirá que me compré el último modelo. De la misma manera,
no puede alegar, ay no, yo no sabía que te tenía que avisar que en casa puse un taller mecánico. Si uno lee las cláusulas de agravación, por ejemplo, la industria tampoco ayuda dándole algún indicio, o sea, dándole como un rengloncito donde diga, mire, agravación significa todo aquello que, o sea, ampliarle un poquito los conceptos, de tal manera que la persona entienda, si alguno lee la póliza, que algunas cosas las tiene que notificar o estar atento a notificarlas. Bueno, ahí es fundamental el rol del productor de seguros. ¿Y cuando no hay paz? El rol de la compañía. El agente inquisitorio que te vende en una en una página. El problema de raíz es que las compañías de seguros que no trabajan con productores de seguros tampoco trabajan con inspectores de previa. Claro. Ni con propuestas, sí, con ni todas las preguntas. Con nada, claro. Con nada. Entonces, ya arrancamos con una deficiencia notable. Aprovecho que tengo un perito y un liquidador acá para preguntarles, siempre hablamos de la propuesta, de la importancia de la propuesta, sabemos de lo impracticable que es la propuesta. ¿Qué tendría que hacer el mercado para volver a para volver a cumplir con aquello que exige la ley, que es la propuesta del seguro? Tornato, Richitelli, les pregunto a ambos, ¿es practicable poder hacerlo? ¿De qué manera tendrían que hacerlo? ¿Quién tendría que hacerlo? Yo en particular, de hecho, es algo que quiero preparar para una nota futura. Esta semana se cumplieron 55 años de la ley de seguros y muchos especialistas escribieron ahí en la ley, entre ellos Carlitos Schiavo. Creo que tenemos que analizar de adaptar y actualizar la ley de seguros, ayornarla a los tiempos actuales. O sea, piensen que la ley de seguros, más allá que está sancionada del año 67, viene un anteproyecto de los 50, no había mail, no había WhatsApp, había toda otra cantidad de cosas que quedaron en la prehistoria. Propuesta hace años que no hay. Propuesta no es un formulario que yo completo los datos del asegurado, tildo 2 casilleros. Propuesta era la oferta, tenía que tener las coberturas, las exclusiones. Hace rato que el mercado no trabajamos con propuesta. Y claramente hay muchas de estas cosas que han quedado atrás. Para mí ya hoy no es aplicable. Además, con las tendencias modernas, fíjate que está esto del deber de información. El amigo Sobrino tanta habla de esto. Hace poco rechazaron un tema de la prorrata porque la prorrata no estaba explicada y bien detallada en póliza. Entonces también entiendo que algunas cosas de reticencia pueden empezar a caer bajo decir que no se cumple el deber de información. O sea, que condenen a la compañía en definitiva a pagar. Ahí estoy un poquito en desacuerdo con vos, Fernando, porque la propuesta se dejó de utilizar por una cuestión de costos y de modernidad. Mucho papel. Pero ahora tenemos la web. Ahora tenemos multicotizadores en la web. ¿Por qué no armar una propuesta virtual donde estén las condiciones de póliza y las coberturas? Que la cotización salga con las condiciones, con las exclusiones, ¿Qué es lo que usted quiere? Incendio, edificio, ¿qué le cubre? Incendio, contenido, ¿qué le cubre? ¿Cuál es la dificultad? Sobre todo que le excluye. Sí, sobre todo. Hagámoslo, insisto, hagámoslo. ¿Qué le cubre? Porque es más corto. Sí, sí. O sea, todo lo que no está ahí está excluido. Acá una colega pregunta, uso comercial, remis, ¿es uso comercial o hay que informar que es remis? Es remis. Pero si yo le puse, la póliza dice uso comercial. Vos tenés que informar que es remis. ¿Por qué? Porque el uso comercial puede ser una camioneta que transportás mercadería. O un auto con el cual haces, no sé, visitas reparto médicas. Claro, exactamente. Pero y remis llevas personas. La responsabilidad civil no es la misma. Y efectivamente hay una cláusula concreta de exclusión cuando el vehículo sea utilizado, no dice con fin comercial, sino para el transporte de pasajeros, así que claramente remis, Uber o lo que sea. Vamos a otro tema y tiene que ver con el incumplimiento de cargas, ¿no? Cargas que a veces están en póliza, suponete alguien va, inspecciona un riesgo, dice hay que poner, no sé, matafuego, 90 días, te doy, para. ¿Hay obligación del asegurador en verificar ese cumplimiento de la carga? ¿Es de buena prudencia aseguradora ir y verificarla y tomar alguna medida al respecto? ¿Tiene algún efecto el no haberlo hecho? La lógica indicaría que si vos le das 90 días o el plazo que sea para hacer una mejora del riesgo, vencido ese plazo vos lo hagas. Vayas y verifiques. La realidad es que la ley no impone la inspección de las mejoras solicitadas. Eso lo podés hacer cuando se produce un siniestro.
Claro, en la póliza vos tenés que dejar asentado que en tal plazo tenés que colocar las rejas, y que si no, al momento del siniestro, esas rejas no están colocadas, el siniestro va a ser rechazado o se le hará una merma de el X%. Cuando se produce el siniestro, ves, no tiene las rejas, es la merma o el rechazo. Pero plazo efectivo de verificación de las mejoras, las compañías no tienen establecido ni por ley ni por condiciones. Porque es lo primero que dice el productor, el asegurado dice, escúcheme, no vino nadie, me siguieron cobrando la prima del seguro y me hubieran dicho que no tenía seguro y no pagaba. ¿Qué sé? Si yo te impongo en las condiciones particulares, que en definitiva son el frente de póliza, que en tal plazo tenés que tener tal mejora, si no, la consecuencia va a ser tal, yo no tengo necesidad de ir a verificarlo. Lo verifico cuando quiero, cuando ando por el lugar o cuando se te presenta un siniestro. Vos tenés que cumplir con esa obligación. Después no hay derecho a pataleo. Cuando yo digo soy taxativo, lo digo desde el punto de vista técnico, porque más de uno va a saltar, no, porque te agarra un juez. Bueno, la parte legal la vemos cuando llega el juicio, porque sabemos que la mitad de la biblioteca va para un lado, la mitad va para el otro. En algún momento nos tendremos que poner de acuerdo e incendiar una de las dos mitades para vivir un poco más tranquilo. Decir, esta es la biblioteca. Claro, no, pero nos tenemos que poner todos de acuerdo. ¿Qué pasa al día siguiente del incumplimiento? Me dieron 60 días, se cumplieron el día 60. ¿Qué pasa el día 61 con ese contrato de seguro que yo tengo? Sigue vigente, y si no tenés ningún siniestro... No hay siniestro, no pasa nada. Pasa nada. Si pasa algo. Porque el incumplimiento de carga no necesariamente termina en una anulación del seguro. No confundamos. Generalmente las cargas impuestas dentro de las condiciones particulares, no las que figuran en las condiciones generales, son muy puntuales. Entonces, si yo te digo, tenés que poner rejas en los balcones del primer piso y a vos se te incendia la casa, no te puedo rechazar el siniestro de incendio por el incumplimiento de la carga de robo. ¿Sí? Sí, sí. Y ahora sí me gustaría abordar este punto, que es la fundamentación del rechazo. Vos como liquidador vas, ves un riesgo, decís, che, acá hay un motivo de rechazo. Sí. ¿La compañía rechaza diciendo, mire, rechazo su siniestro, o tiene que fundamentarlo, tiene que citar específicamente por qué motivo te está rechazando? No, tenés que citar específicamente en la carta de documento por qué estás rechazando. No alcanza a decir rechazo. ¿Por qué? Por incumplimiento de las cargas. ¿Cuál? O sea, pongamos un caso de reticencia. Digo, reticencia, artículo 5, ley... ¿O de qué manera lo rechaza la compañía o fundamenta el rechazo? Decía el doctor Alarcia, lamentablemente ya no está entre nosotros, que el rechazo por reticencia suele ser complejo. Entonces tenemos que ir a las consecuencias de esa reticencia. La reticencia de información me produjo un agravamiento del riesgo, entonces el rechazo corresponde ir por agravación del riesgo. Artículo tal y los motivos de esa agravación. Usted me aseguró la casa y ahora tiene el taller mecánico. Agravación del riesgo. Lo pongo en la carta de documento. Lo pongo en la carta de documento. No le doy más desarrollo a la explicación, porque si no le tengo que adjuntar el informe de liquidación, lo cual la carta de documento llevaría 40 páginas. Pero sí hay algo importante como tendencia jurisprudencial moderna. Antes, y ahí tiene que ver con lo que a mí me ha tocado participar en casi 30 años, la compañía después pedía una prueba, la famosa prueba de peritos, una pericia técnica, para que explique por qué la compañía dijo reticencia o agravación de riesgo. Y ya hay fallos donde dicen que ese dictamen de un perito especializado, el juicio de peritos, tiene que estar al momento en que se le va a mandar la carta documento de rechazo. De hecho, particularmente he trabajado recientemente en hacer un informe y me dice, mira, necesito el informe el 29 de julio porque el 30 me vence el plazo para enviar el rechazo. Los 30 días que tenía para el rechazo ya tengo que tener el informe y validarlo después como prueba en el momento del juicio. Sí, claro. El informe del perito, haya rechazo, haya reticencia o se abone normalmente, tiene que estar antes de los 30 días. ¿Sí? Sí. Porque vos a partir de los 30 días tenés 15 para abonar. O sea, al día 30, si no te falta ninguna documentación o no tenés ningún elemento que te permita extender el plazo
para expedirse, lo tenés que tener. Acá nos pregunta una oyente habitual, Sandra Lewinson, dice, si por ejemplo mandan fotos de la mejora, eso puede reemplazar la inspección y dar, digamos, cabida a esto, ¿no? Cuando te imponían una carga de poner algo. Sí, O la sea, foto... La foto ya tengo una preexistencia que después verificaré en el lugar el día que vaya por algún motivo, pero la fotografía siempre es buena. Como liquidador, ¿qué cara encontrás en los clientes cuando vos percibís que alguien incumplió o fue reticente o agravó el riesgo y no lo sabía? Yo creo que hay un poco de esto, ¿no? De que el cliente a veces no sabe en serio, o sea, no sabe qué denunciar y qué no, qué comunicar y qué no. Y me llevo al tema de la pandemia. En la época de la pandemia había gente que fabricaba, no sé, barbijos en la casa, otro fabricaba, no sé, guantes de látex, el otro hacía alcohol en gel. Ha habido siniestros donde ha habido exceso de stock de determinada mercadería que no han sido comunicados, y creo que la industria en ese caso lo pagó. Pero la pregunta es, ¿no estamos siendo muy duros con el cliente a veces, pidiéndole algo que tal vez no comprende acabadamente? Sí, el tema es que vos se lo tenés que pedir igual. Sí, siempre, desde el punto de vista técnico, vos tenés que rechazar. Después, para negociar y reconsiderar, las compañías tienen todo el tiempo del mundo. Pero vos tenés que expedirte dentro de los 30 días. Lo que no rechazaste dentro de los 30 días, no podés volver atrás. Estamos casi con el tiempo, sin duda que esto remite a análisis mucho mayores. Te vamos a invitar de nuevo, pero dentro de los que están mandando saludos, por ahí Fer RDS nos dice buenos días al grupo, siempre son gratas sus notas con liquidadores, justamente es donde analizamos este tipo de casos. También hay un saludo de Ernesto Bodenheimer, saluda Patricia Ereter. Jorge Barrio Nuevo dice, interesante todo el tema liquidación, está en Córdoba y nos dice que siguen activos los focos de incendio en la provincia. Y acá Martín dice, conocimos a Marcelo Richitelli, manda saludos, dice, conocimos en vivo al ex administrador de Reclamos Paz, obviamente Marcelo administraba ese sitio de productores, así que bueno, conocieron la cara, no sé si, no dice acá si quedaron agradecidos o no, pero bueno. Déjate, no abunde que, no aclare que oscurece, estimado. Bueno, 11:46, desde ya que queda abierta la invitación para alguna próxima nota. También antes le había dicho a Walter Tano desde Mar del Plata. Le pedimos entonces ahora a Roberto la próxima tanda y en un ratito la tercera y última nota de esta emisión 750 de Tiempo de Seguros.